A manera de Dios. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Una de las bendiciones más grandes que Dios nos da a nosotros son los hijos. Y cuando una persona tiene hijos, o tiene su primer hijo, como que la vida le cambia. Yo recuerdo cuando me dieron el aviso de que mi esposa estaba embarazada de Rocío, yo sentí como que el corazón me hizo así, y me dio un tacazo. Amén. Porque el amor de padre es una cosa demasiado grande. Aleluya. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, por nuestros hijos, lo damos todo. El papá trabaja por sus hijos, se esfuerza para que estudien, para que sean educados, para que se eduquen, para que tengan una carrera, para que, ¿cómo que se dice? Se proyecten, ¿verdad? Y salgan a camino. Ese es el deseo de todo padre. Aleluya. Y Jesús dijo: ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Alabado sea Dios. Fíjese, hermano, que Dios siempre está preocupado por bendecirnos. Pero Dios no está enfocado de manera directa en que la bendición secular es lo más importante. No, lo más importante es lo espiritual. Amén. Porque lo espiritual tiene promesa en esta vida y en la venidera. Lo espiritual permanece para siempre. ¿Cuántos saben eso, hermano? Aleluya. Lo espiritual es lo que nos mantiene cerca de Dios. Lo que nos fortalece para nosotros seguir peleando esta batalla, hermano, que no es fácil. Sabemos que no es fácil, pero en Cristo nosotros podemos. En Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos saben eso, hermano? Y vamos por esa bendición. Porque a veces hay gente que se van alejando de Dios sin darse cuenta, hermano. Y nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Acercarnos más a Dios, hermano. El altar está ahí. La presencia de Dios está ahí siempre. Entra. Habla con Dios. Conságrate para Dios. Levántese en victoria que usted puede, iglesia. Recuerde que nosotros servimos a un Cristo vivo que siempre está en movimiento, con la bendición del cielo cayendo sobre nosotros, para que glorifiquemos a Dios para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Ya tú no eres jornalero, no somos jornaleros, somos hijos. Porque Dios nos adoptó como hijos suyos. Alabado sea Dios. Y dice: volviendo en sí, dijo. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí no es más que recapacitar, entrar en razón de algo que tú hiciste, que aparentemente cuando te das cuenta ya es demasiado tarde, pero todavía hay solución. Él sabía que había tocado fondo. Este muchacho supo que había tocado fondo. Pero él sabía que su padre le podía dar una oportunidad. ¿Cuántos saben que Dios a nosotros siempre nos ha dado oportunidades? ¿De qué? De poder disfrutar de su herencia. Que evidentemente esa herencia empieza aquí, no es allá arriba, empieza aquí. Por eso es que tenemos que sembrar. Dice: todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. El que siembra para la carne será corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Cómo se siembra en el espíritu? Se siembra en el espíritu haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que le agrada al espíritu. ¿Qué es lo que le agrada al espíritu? En otras ocasiones yo le he dicho aquí: venir a la iglesia, ¿no le agrada el Espíritu? Orar, ¿no le agrada el Espíritu? Leer la Biblia, meditar en la palabra, amarse los unos a los otros. ¿No le gusta el Espíritu eso? Mantenerse en comunión, hermano, cerca de Dios. ¿Le agrada el Espíritu Santo eso? Claro que sí. Porque todo el que siembra para el Espíritu está cultivando, hermano. Amén. Y sembrando para que aquel día, cuando suene la trompeta, nos vayamos allá arriba a los cielos. Entonces recibamos la herencia que nosotros tenemos, hermano, que Cristo compró en el Calvario. No permita que ningún diablo derrotado, hermano, te quite eso. Eso tiene que pelearlo en oración. Eso tiene que pelearlo, hermano, utilizando las almas del cielo. Bendito sea el Señor. Tristemente, no podemos, hermanos, ignorar, o mejor dicho, no podemos ser ajenos a la realidad que vive esta sociedad de hoy día. La familia ha sido muy lastimada, hay hogares destruidos, hay hijos separados de los padres, hay hijos que están consumiendo sustancias prohibidas, y hay muchos problemas en la sociedad. ¿Y de dónde procede eso? Eso procede por la causa de que la familia, entre comillas, está rota. Aleluya. ¿Y qué dice la Escritura? Que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que desde donde nosotros venimos, que fue de allá afuera,
Nosotros vinimos porque recibimos el llamado de Dios y la misericordia de Dios nos alcanzó. Porque nosotros éramos semejantes a ese muchacho pródigo o el hijo pródigo que estaba perdido sin Dios y sin esperanza. Y Dios tuvo misericordia. Y cuando llegamos, amén, a su presencia, Él nos recibió con los brazos abiertos, nos perdonó, nos lavó con la sangre de su Hijo, puso en nosotros el Espíritu Santo y nos ha dado una vida nueva para que nosotros prediquemos que en su nombre se puede, hermano, avanzar hasta llegar a la tierra prometida que Dios nos prometió. Dale ese aplauso fuerte al Señor en esta noche. Mi alma te alaba, que eso. El muchacho dijo, me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Usted sabe qué implica esto? Que el muchacho entendió que en la casa de su padre, si su papá no lo recibía como hijo y lo recibía como un jornalero, de una manera u otra, él iba a estar bien en la casa de su padre y seguro. En otras palabras, a mí no me importa que mi padre me quite la herencia, ya yo la recibí, pero yo lo que quiero es que me reciba en su casa. Yo lo que quiero es estar en casa de mi padre, porque aquí yo estoy pereciendo de hambre, mientras que en mi casa los jornaleros que no son hijos de mi padre, ellos se acuestan con la barriga harta. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Que evidentemente aquí presenta un cuadro donde no se trata de una hambre de manera secular. Aquí, mira, hambre de comer pan del que vende en el colmado, de comer chicharrón, de comer hamburgues o de comer arroz blanco o mangú. No, es una hambre espiritual. ¿Y quién despertó eso? El mismo Dios. Cuando Dios te da una alarma o una alerta, hermano, para que usted se levante, no rehúse y haga hincapié, levántese y empiece a caminar en fe, hermano, hasta llegar a recibir la bendición que Dios prometió para usted. ¡Mi alma te alaba! No sea muy lento, porque a veces si uno se pone lento, viene el enemigo y se introduce y usted no puede recibir la bendición. Y el muchacho dijo, me levantaré, y se levantó y empezó a caminar. Usted no ve que hay gente que se han apartado del Señor y uno lo invita a la iglesia porque uno quiere que ellos vuelvan. Y ellos dicen, yo voy a ir, varón, yo voy a ir. Yo sé que Dios no me va a permitir morir fuera del evangelio, aleluya. Y ellos dicen que van a venir, pero no vienen. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen, ¿verdad? Pero este muchacho dijo la palabra y actuó. Porque esa palabra fue acompañada de una acción. Y nosotros como creyentes que tenemos el Espíritu Santo y la palabra, siempre tenemos, por medio de la fe, que estar en acción. Tenemos que estar en movimiento. Y eso es lo que permite que las aguas se muevan, hermano. Porque a veces las aguas están estancadas en nuestras vidas. Porque no permitimos que el Espíritu Santo fluya, hermano, y las aguas se muevan en nuestros corazones para que sintamos lo que dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos sienten esos ríos de agua viva en esta noche, hermano? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos sienten el fuego, la unción, el poder de la palabra? Bendito su nombre. El muchacho, el joven, es evidente que a él no le tocaba la herencia. El padre no discutió, se la dio, se fue. Después vinieron las consecuencias. Me imagino que él con toda esa plata, vinieron amigos, amistades, el ambiente acogedor, confortable. Cuando se fue el dinero, vino el problema. Porque mientras tú estás bien, pues todo el mundo está al lado tuyo. Mientras usted y yo tenemos dinero, todos los amigos están ahí alrededor. Mi alma te alaba, Jesús. Pero cuando se van los bienes, cuando se cierran las puertas, cuando viene el problema de salud, cuando todo el mundo te cierra la puerta, Cristo siempre está ahí para abrírtela. Cristo siempre está ahí para darte la mano para que sigas adelante, hermano, hasta que reciba la bendición eterna. Bendito su nombre. Ay, gloria, siento presencia. Levanta la mano y glorifica a Dios. Ahora, pero escuche esto, hermano. Imagínense el dolor que tenía este padre cuando este muchacho se fue. ¿Sería cierto que este hombre, a pesar de que tenía dinero, tenía tranquilidad? Comía él con felicidad en su casa, sabiendo que su hijo estaba perdido por ahí. Y a lo mejor él decía, es que estará comiendo mi hijo a esta hora. ¿A dónde estará mi hijo? Mi hijo se fue y yo no sé dónde está. Pero me imagino que mientras él estaba pensando eso, el muchacho venía de camino. Aquí hay algo que podemos ver en esta parábola, y es que al parecer el padre regularmente salía de la casa a observar, a ver lejos, a ver si su hijo venía. Porque dice que cuando el hijo venía para la casa, dice que aún estando lejos, el padre lo vio. Dando a entender que en términos espiritual, a veces, aunque la persona esté lejos, Dios lo ve y tiene misericordia de nosotros. Santo, poderoso Jesús, levanta la mano y glorifica a Dios. Observando de lejos, hermano. Y me imagino que de repente veo un bultico pequeño allá, subiendo en el horizonte. Y me imagino que se queda mirando. El viejo, a lo mejor con la barriga grande y barbú, gloria al Señor. O a lo mejor con un bastón. Y se queda mirando. Allá veo un bulto. Ese parece el hijo mío. Y cuando se dio cuenta que era hijo de él, era el hijo de él, dice que salió a recibirle. Mi alma te alaba, Jesús. Lo abrazó, hermano, aleluya, y lo besó. Ay, cuánto alaba la gloria. Le dio el recibimiento, hermano. ¿A cuántos Dios le dio el recibimiento?
Yo creo que yo estaba peor que ese hijo pródigo. Y Dios en su misericordia me recibió, hermano. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos a un Padre de misericordia? Que siempre está pendiente de nosotros y está dispuesto a perdonar y a darnos moradas en su casa desde ahora y para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. El salmista, que era un hombre que tenía cierta experiencia con Dios y era un hombre de oración, él dice en el Salmo 23, creo que es: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, el salmista sabía y conocía cuán grande era la misericordia de Dios para él. Nosotros tenemos que tener pendiente y saber cuán grande es la misericordia de Dios para nosotros, hermano. Cada vez que usted levanta las manos y alaba a Dios, aleluya, eso es por la misericordia de Dios. Cada vez que Dios le da la oportunidad de usted venir a la iglesia y alabar a Dios, la misericordia de Dios está ahí. Cada vez que usted y yo podemos hablar, podemos mover las manos, estamos de pie, la misericordia de Dios está de por medio. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, hermano, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero gracias a Dios, hermano, que su mano poderosa siempre está de nuestro lado, nos levanta y nos da la victoria para seguir hacia adelante hasta que lleguemos a la tierra prometida. Volviendo en sí, que quiere decir que recuperó la conciencia al darse cuenta que su pecado lo había dejado en bancarrota y en hambriento o en hambre. Pudo pensar con más claridad al llegar a casa, a esa condición, al llegar a esa condición, convirtió en candidato, ¿para qué? Para la salvación. Porque reconoció que estaba en una condición fea, pero muy fea. Porque siempre que uno reconoce su condición, se abren puertas, hermano, de grandes bendiciones de parte de Dios para nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero si este muchacho había seguido, imagínense lo que hubiese pasado. Ahora, vamos ya cerrando. Miren lo que pasa aquí. El muchacho llega a la casa. El padre sale, lo recibe, lo abraza, le da un beso. ¿Y qué pasó? Vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice que le dio recibimiento, porque eso fue lo que pasó, le dio recibimiento en la casa. Y inmediatamente mandó a matar el becerro gordo. Preparó una fiesta y empezaron a hacer, ¿cómo que se dice? Un banquete. Aleluya. Empezaron a buscar los carneros, las cantinas, los aceites. Empezaron, hermano, a buscar los sazones. Porque había que sazonar la carne que se iba a hacer para que la gente disfrutara de ese banquete que se iba a hacer. Porque el hijo que se había perdido había llegado a la casa de su padre. Dando a entender que en términos espirituales, cuando un pecador se arrepiente, aleluya, hay fiestas. Pero ¿qué pasa? Aquí, en esta palabra aparecen dos hijos. Uno que era el menor y otro que era el mayor. El mayor está en el campo. Me imagino que estaba bregando con los caballos, con la vaca, ¿verdad? Con los burros, las ovejas, etc. Ocupado de las cosas de su padre. Excelente. Muchacho, trabajador, que estaba pendiente del cuidado de las cosas de su padre. ¿Cuántos tienen cuidado de las cosas de su padre? En términos espirituales es como que usted sea celoso de las cosas de Dios. Que usted esté pendiente de las cosas que pertenecen a la herencia de Dios. Porque usted es hijo de él y usted tiene que cuidarlo, ¿verdad que sí? Llega del trabajo. Y cuando llega cerca de la casa, escucha un murmullo. Y si en ese tiempo si hubiera usado el acordeón, ahí hubiera escuchado la nota del acordeón. O la guitarra, o la flauta. Bueno, me imagino que en ese tiempo se usaba la flauta. Y me imagino que se queda pensando, pero ven acá, ¿y esto que yo oigo en mi casa? ¿Y qué? Pero en mi casa no había fiesta. En mi casa no había programado un banquete. ¿Y qué pasó? Cuando ve uno de los siervos, le pregunta que qué era lo que pasaba en la casa. Le dice el siervo, oh, pero tu papá hizo matar el becerro gordo porque el hermano tuyo que estaba por ahí vino a la casa. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Dice que este hijo mayor, dice que se enojó. Y no quería entrar a la casa, no quería llegar al banquete. Y después cuando el padre se da cuenta del escenario, se acerca al muchacho y el muchacho la respuesta que le da, Padre mío, tanto tiempo yo te he servido, obedeciéndote en todo, y tú nunca me has dado para con mis amigos ni siquiera un cabrito. Y ahora este hijo tuyo que gastó todos tus bienes viviendo perdidamente con ramera, ahora tú le haces matar el becerro gordo. Ahora tú le haces una fiesta. Así sí es bueno, ¿eh? Eso nos da a entender, hermano, que nosotros cuando llega la bendición a algún hermano, ya sea de este lugar o ya sea de otra congregación, nosotros tenemos que gozarnos, hermano. Tenemos que glorificar a Dios, tenemos que unirnos en una fiesta, hermano. Aleluya, porque esa bendición llegó a ese hermano que es parte de la familia. Siento presencia, alabado. Levanta la mano y glorifica a Dios. Dice que se enojó y no quería entrar, hermano. Me imagino el hijo menor allá en la fiesta, avergonzado, sentado por allá, tranquilo, sin hablar, porque estaba humillado, hermano. Había venido de un proceso donde Satanás lo destruyó y ahora el Padre lo recibe. Mi alma te alaba, Jesús. El cuadro te da a entender que
tú usas el sentido común y el uso de razón y te das cuenta que este muchacho, aunque estaba en la fiesta, para él no era momento de él estar haciendo fiesta. Siento presencia, porque hay momentos hay momentos que no es para hacer fiesta. Gloria. Hay momentos que es para reflexionar y meditar en la palabra y esperar respuesta de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. De manera que la fiesta estaba encendida, pero no creo que este muchacho estaba envuelto en la fiesta. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando se trata de un escenario donde hay un arrepentimiento en una persona, esa persona está quebrantada. Hay tiempo que hay que esperar la restauración de Dios. El tiempo de la fiesta, el tiempo de la alegría, el tiempo del gozo, el tiempo de celebrar el triunfo vendrá. Pero mientras tanto este muchacho, me imagino que estaba, aleluya, quebrantado. Santo, levanta la mano, levanta la mano. Gloria a Dios, aleluya. Pero venga lo que viene ahora. El hijo mayor no quería entrar. Y después que le dice al padre, padre, tantos tiempos yo te sirvo y tú nunca me diste a mí ni un cabrito para gozarme con mis amigos, y ahora que tu hijo viene, tú le haces matar el becerro gordo. ¿Y sabes qué le dijo el padre? Hijo, tú siempre has estado conmigo y todos mis bienes son tuyos. Vamos a buscar el versículo para que ustedes vean lo que fue que le dijo. En nombre de Cristo. Esto es una parábola, hermano, conmovedora. Dice el 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, o sea, no dijo mi hermano, dijo tu hijo, en desprecio, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Mire, no importa que el hermano tenga tutuma, que tenga un brazo torcido, que tenga un pie ñoco, ese es mi hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya, ese es mi hermano, y por eso murió Cristo, y por eso vamos a pelear, hermano, a través de la oración, aleluya, hasta que reciba la bendición del cielo. Bendito su nombre, ay santo. Así que si yo tengo mi tutuma, quiéreme así. ¿Y qué le dijo el padre? El padre le dijo, pero cuando vino tu hijo, dice el hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, el padre le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Ustedes saben qué implica eso? El padre le está diciendo, todo lo que yo tengo es tuyo. En otras palabras, tú no lo has recibido, tú no lo has gozado porque tú no has querido. Porque todo lo que tenía el padre era para que los hijos lo disfrutaran bien, en el orden, ¿verdad? No en el marco de la desobediencia como hizo el hijo menor. Él está diciendo, tú eres un hijo bueno, excelente, tú siempre has obedecido, tú siempre has estado conmigo, tú has hecho lo que le agrada a tu padre, todos mis bienes son tuyos, tú no lo has disfrutado porque tú no has querido. Bendito sea Dios. A veces, señores, nosotros estamos en la iglesia y no disfrutamos de los bienes de Dios porque no queremos. Santo, siento presencia, siento fuego. A veces no disfrutamos de la herencia que nosotros tenemos ahora porque nos quedamos de brazos cruzados. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mi alma te alaba, alaba que Dios está vivo. Siento presencia. Hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros es para que nosotros lo disfrutemos. Es para que nosotros lo gocemos. Nos deleitemos en eso. Bendito sea Dios. Por eso dice el salmista en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y espera en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Estamos viviendo nosotros como hijos de Dios o como jornaleros? ¿Somos hijos o somos jornaleros? Entonces nosotros somos hijos, hermano. Y los hijos son los que heredan. Y eso fue lo que pasó con este muchacho. Este muchacho se fue de la casa, perdió el derecho legal que le asistía el padre, ¿verdad? Como hijo. Pero después él volvió a la casa y lo recuperó. Es decir, el padre le devolvió lo que él había perdido. ¿Cuántas veces a veces Dios nos devuelve lo que nosotros hemos perdido? Quizá la oración, quizá la búsqueda, quizá la consagración, hermano. Y Dios tiene misericordia y desciende a través del Espíritu Santo y nos levanta y nos da victoria para que sigamos hacia adelante. Dale ese aplauso fuerte al Señor en esta noche. Mi alma te alaba, Jesús. Todos mis bienes, todo lo que yo tengo es tuyo. Mire, Dios nos ha dado dones, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado el amor, nos ha dado tantas bendiciones que nosotros no merecíamos, pero Él nos las dio. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y nos ama. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Usar esos dones que Él nos dio. Mi alma, ojalá que nosotros, hermano, en un momento determinado que tengamos que reconocer que hay cosas que arreglar,
hacia nuestros padres, nos pongamos a cuenta. Mire lo que sigue. Dice el versículo 31, vuelvo y repito, el padre dijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, usted ve, o sea, lo está honrando, mientras que el hermano dijo tu hijo, el padre dice tu hermano. Mi alma te alaba, Jesús. Porque el Padre Celestial, Él está diciendo que Leonardo es mi hermano. Y yo tengo que honrarlo como mi hermano y como que también Él es parte de la herencia que yo tengo en los cielos. Hay cosas que son necesarias en un momento determinado. A veces hay escenarios donde la atención debe de enfocarse en una sola dirección. Y no es porque se menosprecia al otro o porque el otro sea más importante que el otro, no. Sino que es un escenario, es una situación donde hay que ponerle atención y detenerse, porque hay un problema para resolver o solucionar. En consecuencia, había una situación que había que resolver con este muchacho, por lo tanto, el hijo mayor queda fuera del ambiente. ¿Qué es lo que yo puedo entender ahí? Que el hijo mayor tenía que involucrarse en la actividad. Tenía que ir a abrazar a su hermano. Ahí siento presencia, aleluya. Tenía que ir a darle el recibimiento y decirle, hermano mío, gracias porque llegaste a tu casa. Santo Dios. Pero dice que se enojó. Algunos intérpretes consideran que esta parábola tiene que ver con un mensaje que Jesús le quiere dar a los fariseos, en virtud de que ellos consideraban que ellos eran los únicos que estaban bien porque eran los que sabían interpretar la Escritura. Era lo que tenían ese conocimiento, era lo que conocían la Torá, ¿verdad? Y ellos suponían que estaban bien. Por ejemplo, fíjese, cuando Jesús estaba predicando, los fariseos tenían una persecución constante contra él. Y en momento, incluso hasta se enojaron. Ellos menospreciaban a Jesús. Oiga, e incluso había gente que estaban amenazada para echarlo de la sinagoga en caso de que testificaran de algunas cosas que hizo Jesús o le siguieran, ¿verdad? Que eso pasó también con este hombre, con Nicodemo. Nicodemo tenía miedo de que lo sacaran de ese concilio, y por eso viene donde Jesús de noche para que no se dieran cuenta. Pero bien, en la viña del Señor hay de todo, amén. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que esto nos deja un mensaje muy espiritual y de mucha bendición para nosotros, ya que este muchacho estaba perdido, estaba destruido, hermano. Imagínense la depresión que tenía este joven, donde estaba por ahí, donde no tenía familia, donde no tenía dinero para sostenerse y donde no tenía alimento para comer. Cuando él se ve en una situación difícil, se acerca a uno de los ciudadanos de aquella provincia para que le dé trabajo. Y lo que me llama la atención es que en vez de ponerlo en una hacienda, quizás a sembrar frijoles, a sembrar trigo o cebada, no, lo mandan a una granja a cuidar cerdos, dando a entender que cuidando los cerdos él se iba a ensuciar más, porque Satanás lo que quiere es que esta generación se ensucie más. Mi alma te alaba, Jesús. Y siempre le está luchando el palo para que la gente se ensucie más con el pecado. Pero hay una iglesia que se levanta y dice no, negativo, aleluya. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, yo seguiré, hermano, hacia adelante, recibiendo la bendición y la santificación del Espíritu de Dios en nuestra vida, hasta que la trompeta suene y vayamos por lo de nosotros. Levanta la mano y glorifica a Dios. Hay gloria a su nombre. Supongamos que este muchacho era hebreo. Lo mandaron a cuidar cerdo. Usted le habla a un hebreo de cerdo, mire. Usted le está hablando de la cosa más inmunda. Entonces ahora el hebreo se fue de su casa, ahora está cuidando cerdo. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios que él a tiempo despertó, hermano. Se levantó y dijo, me voy para la casa de mi padre. Es tiempo que vayamos por la bendición, hermano. Aleluya. Es tiempo de que nos profundizamos en la fe. Aleluya. Y entendamos que tenemos un Padre que nos perdona, que nos restaura. Aleluya. Que nos da vigor para seguir hacia adelante. Aleluya. Alto. Hay tiempo que es necesario hacer fiesta y celebrar. Hay tiempo que es necesario gozarse por la bendición que le llegue al hermano. Hay tiempo que es necesario gozarse, amén, cuando el hermano sale de la prueba. Y eso fue lo que aconteció en este escenario, que acontece lo contrario. En vez del hermano gozarse porque el hijo menor había llegado, que estaba perdido y estaba por ahí ambulante, aleluya, entonces lo que hace es que se enoja. Pero gracias a Dios, hermano, que eso no tiene parte ni suerte en la iglesia del Señor. Porque la iglesia, hermano, es un cuerpo y ese cuerpo está compuesto de miembros y cada miembro hace una función. Era un dolor, hermano,
Porque incluso la mano, para la mano acostumbrarse sin ese dedo, eso fue difícil, eso es complicado. Ella después se va acostumbrando. Y alma te alaba. Y así mismo la iglesia. ¡Aleluya! Cada miembro cada persona es un miembro de ese cuerpo. Por eso que ustedes ven que cuando alguien se va de la iglesia o se descarría, eso acontece, eso es normal. Los hermanos se duelen y se ponen tristes. Porque deseamos, hermanos, que todos los hijos de su Padre estén, ¿dónde? En el seno de la familia del Dios celestial que nos rescató para que le sirvamos y adoremos en espíritu, en verdad. Amén. Hasta que vayamos por lo de nosotros. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Póngase de pie, hermano, póngase de pie.